Venid y aclamad con alegría, con júbilo cantemos a la roca de la salvación. Lleguemos ante Él con alabanza, aclamemos con cánticos al Rey, porque Él es grande, Él reina sobre todo, porque Él es digno, Jehová es su nombre, porque Él es grande, incomparable es su amor, nadie como Él. Grande es nuestro Rey, porque Él es grande, Él reina sobre todo, porque Él es digno, Jehová es su nombre, porque Él es grande, incomparable es su amor, nadie como Él. Grande es nuestro Rey. Dice así la palabra del Señor: grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. En otra versión se lee de esta manera: este es un misterio muy grande porque tiene que ver con Cristo y la Iglesia. Vamos a hacer una oración. Señor, primeramente queremos darte gracias porque estamos aquí, porque somos grandemente privilegiados al estar escuchando tus palabras, Señor. Cuánta gente está haciendo otras cosas, Señor, muy propias a veces también, necesarias, y no pueden estar. Pero hay otras personas que están haciendo otro tipo de cosas, Señor, vanas, huecas, vacías. Y lo único que puede satisfacer nuestra alma es tu palabra. Lo único que puede llenar nuestro corazón es tu palabra, porque tu palabra es la única que puede traer paz. Tu palabra es la única que puede refrescar nuestras vidas. Tu palabra dice que tú nos haces andar en las alturas, es decir, ahí en tu presencia, Señor, deleitarnos contigo. Y Señor, gracias por mis hermanos que están aquí. Yo te pido que les bendigas y que nos des el día de hoy tu palabra, Señor, que tanto necesitamos, Dios. Danos tu palabra, Señor. Necesitamos tu palabra el día de hoy. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Este es un misterio muy grande porque tiene que ver con Cristo y la Iglesia. Este es un tema que me tocó compartir hace, pues yo creo que años. Quiero compartirlo de nuevo. Y tiene que ver con esa preparación que necesitamos para encontrarnos con nuestro Señor. ¿Sabía que un día vamos a estar con nuestro Señor en las bodas del Cordero? Y esta enseñanza tiene que ver con eso, con esa preparación de la iglesia para encontrarse con su amado Salvador. Novia, esposa, un gran misterio. En otra traducción, de hecho en la versión en inglés, este es un misterio muy grande, o grande es este misterio, se lee de esta manera: es una gran verdad que está escondida aquí. ¿Cuál verdad? Pues vamos a estudiar.
Ahora vamos a Efesios 5:24. Vamos a leer consecutivamente los versículos que están aquí. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Bueno, el apóstol Pablo aquí nos está hablando acerca de la relación que existe entre el esposo y la esposa. Y él utiliza el ejemplo del esposo, entiéndase Cristo, y la esposa, entiéndase iglesia, para ilustrarnos una maravillosa verdad sobre el amor verdadero. Este amor verdadero va más allá de palabras. Más bien se traduce en hechos y en demostraciones prácticas, como ya lo hemos estudiado también en otras enseñanzas. Las instrucciones específicas que el apóstol Pablo da a los esposos y esposas constituyen un destello de la relación entre Cristo y su iglesia, el cual es el modelo por excelencia a seguir para todo matrimonio terrenal. ¿Cómo debo conducirme con mi esposa? Mira, Cristo, Él es el esposo divino en su relación con la iglesia. La ama, la trata como vaso más frágil, se sacrifica por ella, es atento con ella y la cuida. Así es como debemos conducirnos, varones. A su vez, la esposa debe preguntarse, ¿cómo debo conducirme con mi esposo? Mira a la desposada escogida, la iglesia en su relación con Cristo. Es decir, respeta a tu esposo, reconoce que él está llamado a ser la cabeza, la autoridad en tu familia, responde de manera positiva a su liderazgo, escúchalo y mantente unida en propósito y en voluntad con él. Y en pocas palabras, sea ayuda idónea. Leamos otra vez el versículo 31 y 32. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Aquí el apóstol Pablo describe la unidad íntima del matrimonio entre el esposo y la esposa. Aquí lo que nos está diciendo es que 1 más 1 es igual a 1. ¿Ya se dieron cuenta? No 1 más 1 es igual a 2, sino que los dos serán una sola carne. Y utiliza esta analogía para mencionar el gran misterio que existe acerca de la unión de la iglesia con Cristo. Acompáñame ahora a Apocalipsis 19:6 y versículo 7 y leamos también el 8. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina, con signos de exclamación. Versículo 7, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos.
Se aproximan las bodas del Cordero, están muy cerca, el Señor ya viene. Pero mientras llegan esas bodas, la desposada, es decir, la iglesia, se está preparando para encontrarse con su amado Salvador, el cual ya está listo para encontrarse con ella. Miren, hermanos, la celebración en los tiempos de Jesús de una boda implicaba también el vestirse con las mejores galas. Y la novia, en este caso, era adornada literalmente como una reina. Era bañada y su cabello trenzado con tantas piedras preciosas como poseyera la familia o como ella pudiera conseguirlas. A veces tenía que pedir prestado las joyas. Bueno, también el novio iba vestido de gran gala y enjollado. Y las galas empleadas para la celebración de la boda eran tan importantes que eran inolvidables. La novia y el novio parecían un rey y una reina y como tales actuaban. ¿Se acuerda de su boda o no? Otro importante elemento de la boda era la procesión final del día. El novio salía de su casa para buscar a su esposa en la casa de los padres de ella. Muy diferente a lo que nosotros conocemos aquí en México, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo es una boda aquí en México? El novio no va a buscar a la novia. El novio la espera, normalmente. ¿A qué les recuerda este pasaje? Lo vamos a ver más adelante. Ahora, en este momento, cuando iba por la novia, ella llevaba un velo. Y en un punto de la ceremonia, el velo era quitado y puesto sobre el hombro del novio, haciéndose la siguiente declaración: el dominio será sobre su hombro. Hablando acerca de la autoridad que le da al varón. Así se celebraban. De hecho, se siguen celebrando algunas bodas judías. Entonces salía una procesión de la casa de la novia hacia el nuevo hogar de la pareja, y la oscura calle se iluminaba con lámparas de aceite sostenidos por los invitados de la boda. ¿A qué también le suena esto? Lámparas de aceite. Bueno, también se cantaba y había música por el camino, y en ocasiones la misma novia se unía a la danza, se ponía a danzar con ellos. La desposada, la novia, se estaba preparando mientras iba también el novio por ella. Y vamos a ver más detalles de esto a través de la Escritura. Por ejemplo, vaya conmigo a Mateo 25:6. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Buscaba a la novia. El esposo viene por la que será su esposa, y la pregunta es: ¿estará preparada ya para recibirle? Si vamos, por ejemplo, a Mateo 25:10, leyendo aquí mismo en este capítulo, dice: pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Los que estaban preparados, las que estaban preparadas, entraron con él a las bodas. ¿Y qué dice más adelante? Ya nadie más va a poder entrar. Solamente los que estén preparados. Aquellos que dicen: ya ven, Señor Jesús, ya ven por nosotros. Y se cerró la puerta. Esto me recuerda a los tiempos de Noé. ¿Sabían que las Escrituras declaran que cuando llegó el diluvio y todos empezaron a correr al arca porque no creían, hasta que empezó a llover?
Dice la Escritura que Jehová cerró el arca. Y todo aquello que el Señor cierra, nadie lo puede abrir. Nadie. Estamos en unos tiempos maravillosos, tiempos de gracia, del favor de Dios, donde se predica la palabra a muchos, tienen la oportunidad de escuchar la palabra, de entregar su vida al Señor y no lo hacen. Pero llegará un día en que el mismo Señor va a cerrar la puerta, va a decir, se terminó. Y normalmente eso pasa cuando una persona muere en sus pecados. Ya no hay oportunidad porque establecido está que el hombre muera una sola vez y después venga el juicio. Mateo 25:11, aquí mismo dice, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Lo mismo, mis hermanos, empezaron a tocar, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco, no los conozco. Versículo 13 dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Por eso es muy importante que nosotros como cristianos no seamos cristianos solamente de domingos ni de miércoles, ¿sabía? Somos cristianos todos los días de nuestra vida. Todos los días tenemos que acercarnos al Señor en oración y en buscar su palabra. No entiendo muchas cosas, bueno, vamos a ir aprendiendo también con las enseñanzas, pero créame algo, cuando usted abra la palabra y le pida al Señor que le hable, le va a hablar. Le va a hablar y se va a mostrar a través de su palabra a usted y a mí. ¿Cuántas veces lo ha hecho el Señor? Sin que esté un teólogo enseñándoles la Escritura. Muchísimas veces lo ha hecho. Y nos da una palabra específica también hasta para la situación que estamos viviendo. Amén. Entonces, el Señor nos habla y tenemos nosotros que estar atento a la voz de nuestro amado Señor a través de la palabra. Entonces, dice por eso, velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Las circunstancias de la parábola de las 10 vírgenes fueron tomadas de las costumbres nupciales de los judíos y explica el gran día de la venida del Señor Jesucristo. Es decir, los cristianos sinceros son las vírgenes prudentes y los hipócritas son las necias. Se escucha un llamado, salid a recibirle. El esposo, repito, está más que preparado. Así que el novio iba por la novia, ¿verdad? Ya lo vimos. Y voy a dar aquí otros detalles de cómo se vestía, por ejemplo, el novio. Se vestía como un rey. Si era pobre, a veces usaba una guirnalda de flores recién cortadas. Su cinto era de seda, de brillantes colores. Sus sandalias cuidadosamente adornadas con listones. Y esta preparación del novio y de la novia lo podemos ver en el libro de Isaías. Vaya conmigo a Isaías 61:10. Dice la Escritura, en gran manera me gozaré. ¿En quién? En Dios, en Jehová, nos gozamos en el Señor. Mi alma se alegrará ¿en qué? Hermanos, ¿qué es lo que le causa más alegría en este mundo? Digo, hay varias cosas que nos pueden causar alegría y gozo, ¿verdad? Pero aquí el profeta nos está diciendo, gózate en Jehová, gózate en el Señor. Dice, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, me vistió, y como a novia adornada con sus joyas. Bueno, el adorno de la novia era un asunto muy costoso y primoroso. Y ella se tomaba todo el tiempo para prepararse. ¿Cuánto se toman las mujeres en prepararse? Solamente, ni siquiera estamos hablando de una boda. Para ir, no sé, a un lugar, a una ceremonia. ¿Cuánto se toma, estimado varón? A ver, a su esposa, vamos a preguntarle.
Y los varones, ¿cuántos nos tomamos? 15 minutos. Cuando vamos a las tiendas a comprar algo, ¿les ha pasado, varones, o solamente a mí? Que nosotros recorremos la tienda de varones en 10 minutos y nos aburrimos y la mujer sigue revisando las prendas y sigue orando para que su esposo le pague, ¿verdad? Porque no sabe si lo va a pagar. Pero con respecto a una boda, de hecho hasta aquí en México, es muy normal que la novia tome mucho tiempo para la preparación. El vestido, su cabello, su maquillaje, todo quiere lucir muy bien para ese día, que por cierto será inolvidable para los dos. Pone todo su esfuerzo la mujer para hacer su rostro brillante parecido al mármol, así como lo expresó el salmista. Vaya conmigo al Salmo 144, 12. Y aquí que veo algunos jóvenes, solteros todavía. Es maravilloso, jóvenes. Es maravilloso. Esperen en el tiempo de Dios. Todo el tiempo que sea necesario, esperen. Guarden su mente, su corazón, su cuerpo. Guarden todo para ese día. No se desesperen. Dios conoce a la perfección, en este caso, al hombre y a la mujer. Y por eso declaró desde el principio, no es bueno que el hombre esté solo. Y también le haré una ayuda idónea. Esto es cuestión de afirmarse, de perseverar, de consagrar nuestra vida hasta ese momento. Pero miren lo que dice aquí el Salmo 144, 12. Con respecto a esta preparación de la novia. Sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, nuestras hijas como esquinas labradas como las de un palacio. Que nuestras hijas sean como columnas elegantes, talladas para embellecer un palacio. Así se preparan las novias, con un rostro brillante. Son como columnas elegantes, talladas para embellecer un palacio. El cabello de la novia era adornado con perlas, como ya lo mencionábamos, con muchas piedras preciosas. Y bueno, las festividades matrimoniales, especialmente el vestido de novia, siempre iba a ser recordado por ella. Por eso el profeta Jeremías también escribió lo siguiente, en Jeremías 2:32. ¿Se olvida la virgen de su atavío o la desposada de sus galas? Jamás. Jamás se va a olvidar. De hecho, el apóstol Juan vio a la Nueva Jerusalén dispuesta como una novia ataviada para su marido. Vamos a Apocalipsis 21:2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada, vestida para su marido. Entonces ya vimos que la novia toma mucho tiempo para la preparación de su persona, cuida cada detalle y por supuesto ese día llevará el vestido más hermoso para encontrarse con el que será su esposo.
Cada detalle, no quiere que se le arrugue nada, nada, cada detalle está cuidando, menos que se le ensucie. Ahora, hermanos, sin lugar a duda, la boda que describe el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis será una boda maravillosa, gloriosa y extraordinaria. El esposo es Cristo, un esposo hermoso, glorioso, así como lo describe también el libro de Apocalipsis. Dice que su cabeza y sus cabellos eran blancos, como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Y dice la Escritura que tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salió una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como sol cuando resplandece en su fuerza. Bien, Cristo es el esposo de su iglesia, que Él mismo rescató, Él pagó por ella. Él la compró con su sangre y la redimió de sus pecados. La iglesia es su esposa, es de Él, de nadie más. Él la compró, le pertenece exclusivamente a Él. Y esto lo entendía perfectamente Juan el Bautista. Vaya conmigo a Juan 3:26, al versículo 30. Vamos a leer estos versículos. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él, todos lo siguen a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Versículo 30. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Él debe tener cada vez más importancia y yo tenerla menos. En otras palabras, la esposa es del esposo y nosotros debemos gozarnos de que lo sigan a Él y no a nosotros, de que sigan al Señor y no al hombre. Amén. Hay un salmo que dice lo siguiente, y que ojalá pueda usted guardar en su corazón esto. Es un salmo, es la palabra de Dios. El salmista dice lo siguiente: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a ti toda la gloria por tu misericordia y por tu verdad. Y la palabra no en el original tiene 2 significados. Dice nada y nunca. Nada y nunca nosotros, sino toda la gloria al Señor. Nosotros como pastores tenemos que llevarlos a Jesús, tenemos que llevarlos siempre a la palabra del Señor. Yo por eso en ocasiones a lo mejor voy a sonar muy repetitivo en lo que digo, pero Pablo le decía a Timoteo: acuérdate de Jesucristo, acuérdate de Él, acuérdate de Él, acuérdate de lo que Él hizo por ti. Y lo mismo yo, ¿verdad? En este sentido. Porque si Dios lo permite, el pastor David, ya le estoy poniendo pastor David, ¿no? Todavía no es pastor, bueno, se puede decir que es pastor de su familia, ¿no? Pero va a estar aquí, ¿verdad? Compartiendo la palabra. Y nosotros tenemos que ser personas que recibamos la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque, como les mencionaba, el poder y la autoridad están en la palabra de Dios y no en el pastor ni en el predicador. Amén. Entonces, todos lo siguen a Él. Que todos sigan al Señor. Ese es el propósito, de que nosotros como líderes les enseñemos la palabra y ustedes sigan al Señor, sigan a Dios. Porque Él debe tener cada vez más importancia y nosotros
tenerla menos. La esposa es del esposo y nosotros tenemos que gozarnos de que lo sigan a él. Por lo tanto, nosotros como hombres de Dios no tenemos que buscar ningún protagonismo, no tenemos que tratar de ocupar un lugar que no nos corresponde. No busquemos ser el centro de atención. ¿Por qué? Porque Cristo es el centro de todo. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia, por tu verdad. La esposa es del esposo y el esposo dio su vida por ella con la finalidad de hacerla solo de él. Así como lo dice la palabra en Efesios 5:25, acompáñame. Y Efesios 5:26. Los esposos deben amar a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. ¿Qué dice el versículo 26? Lo hizo para hacerla solo suya, limpiándola por medio de su mensaje del bautismo. Bien, a la novia, que será la esposa, le está tomando más tiempo porque quiere estar hermosa para su encuentro. La futura esposa es la iglesia, la cual estará ataviada de una manera muy gloriosa. Su vestido va a resplandecer y será lo que más resalte en ella, porque fue vestida con vestiduras de justicia. Y estas vestiduras de justicia representan la justicia de Cristo, con la cual, hermanos, nos vistió para ser justificados. Y vamos a ver aquí en la palabra algo de esto, en Mateo 22:11, acompáñenme ahora aquí, acerca de esta vestimenta que representa la justicia de Cristo. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, porque era costumbre en aquellos tiempos, cuando se celebraba una boda o una reunión, en donde el rey los invitaba, era costumbre de que el rey les decía, a ver, este es el vestido que tienes que usar. No puedes usar el que tú quieras, este es el vestido que tienes que usar. Entonces era muy fácil para el rey identificar a aquel que no llegaba con el vestido que tenía que usar para ese momento. Por eso dice, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Y entró el rey para ver a los convidados. Estas palabras describen aquella inspección omnisciente a que debe someterse todo discípulo, profeso del Señor Jesucristo, en todas las edades. Y dice la Escritura, y vio ahí a un hombre. Esto nos demuestra, hermanos, que el juicio es de manera individual. Y vio ahí un hombre que no estaba vestido de boda. Porque, como les decía, era costumbre que los invitados a una boda recibían una vestimenta especial. Era una vestimenta que se les entregaba. No podían usar la que ellos querían, sino la que les daban. Si no, no podían entrar. Pero este se las ingenió y pudo entrar. Jesús está hablando aquí de la vestimenta de justicia que se requiere para entrar en el banquete de Dios en el reino. Y este vestido es una figura de la aceptación total que se da ante los ojos de Dios a cada creyente en Cristo, únicamente en Cristo. Sin lugar a duda, el vestido lucirá y resplandecerá de una manera maravillosa porque Cristo ha justificado al pecador.
lo ha declarado justo delante de Dios. Y esta vestimenta nos habla, repito, de la justificación, en donde se nos declara justos delante de Dios por medio del sacrificio perfecto de Jesús, y nos habla de la salvación otorgada por Dios al entregar a su Hijo. Y así como Juan vio la nueva Jerusalén, así su iglesia estará dispuesta como una esposa ataviada para el Señor. Leamos otra vez Apocalipsis 21:2. ¿Ya se dieron cuenta que esa es la manera del Señor y no nuestra manera? Eso me recordó lo que les mencionaba el domingo de Adán y Eva. No, no es así. ¿Quién te dijo que con esas hojas de higuera? Así no son las cosas. Es a mi manera. Es a mi manera, a la manera de Dios. Siempre será la manera de Él. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Si vamos al versículo 8, ahí mismo en el libro de Apocalipsis, pero capítulo 19, dice: y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y si ahora vamos a Efesios 5:27, rápidamente vaya ahí conmigo, dice la palabra: a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa, apartada, consagrada, dedicada y sin mancha. Cristo quiso regalarse a sí mismo una iglesia gloriosa, apartada del mal y perfecta, como un vestido, sin una sola arruga, ni una sola mancha, ni nada parecido. Así se lee en otra versión. Así que, mis hermanos, se escucha el clamor: aquí viene el esposo, salgan a recibirlo. Iglesia, ¿estás lista? Ahora, veamos un poco el trasfondo o el pasado de esta futura esposa. El pasado era muy oscuro, porque la futura esposa de Cristo está conformada de hombres y mujeres pecadores, de homicidas, de drogadictos, de borrachos, de mentirosos, o mejor dicho, de exmentirosos, exdrogadictos, exasesinos, y de todo eso, mis hermanos. Nuestros vestidos, ¿cómo estaban antes de conocer al Señor? Sucios. La pregunta pertinente que deberíamos de hacer es: ¿por qué Dios nos escogió para ser su esposa? Cuando ni siquiera merecíamos una mirada de Él, ni siquiera. Lo que les decía de mi compañero de trabajo, somos una basura, y de ahí nos toma el Señor. Una esposa hermosa que brillará y resplandecerá, pero que no será por causa de nosotros, sino por causa del sacrificio de Cristo, nuestro Rey y Salvador. ¿Se pueden imaginar esto? Todos estábamos perdidos y muertos en nuestros pecados, sin esperanza en el mundo, y de repente Dios, con su mirada compasiva, nos ve ahí hundidos en la basura, en el lodo, en nuestras miserias, y de ahí nos toma el Señor. ¿Quién escogería como esposa a una mujer infiel que va en pos de otros dioses o que se está prostituyendo? Ese ejemplo es duro, ¿no? Si lo bajamos aquí a nuestro nivel para entenderlo. Varones, ¿quién de ustedes iría por una prostituta para casarse con ella? Hay un ejemplo en Osea, ¿no? Un ejemplo maravilloso también. ¿Será que a través de esto
¿El Señor quiere mostrarse a nosotros en amor y misericordia? Cuando hacemos un análisis profundo acerca de la maldad del hombre, es de esta manera en la que podemos entender más y admirar los atributos de Dios. Dios creó el universo para ser un escenario sobre el cual Él pueda demostrar la infinita gloria de su persona y atributos, y para que su creación pueda conocerlo, adorarlo, vivir para Él. Muchos han dicho que la caída del hombre es el cielo oscuro sobre el cual las estrellas de los atributos de Dios resplandecen con más grande intensidad de gloria. Una pregunta, mi hermano. Cuando el cristiano adora a Dios, ¿cuáles son los atributos de Dios que le son más apreciados? ¿No son la misericordia, su gracia, su amor? Claro que sí. ¿No son estos los atributos divinos los que se encuentran con más frecuencia en los cantos más profundos de adoración? Por supuesto que sí, mis hermanos. Pero ¿cómo podríamos conocer estos atributos sino a través de la maldad que hay en nosotros? El amor incondicional solo puede ser manifestado, revelado a hombres que no cumplen con las condiciones. La misericordia solo puede ser manifiesta o revelada a hombres que merecen condenación. Y la gracia solo puede ser concedida a hombres que no han hecho nada para ser dignos de ella. Nuestro estado caído es nuestra culpa, por lo cual debemos asumir plena responsabilidad. Pero a la vez es en el oscuro escenario de nuestro estado caído en donde la gracia y la misericordia de Dios toman el centro del escenario y nos alumbran. Es en la salvación de hombres caídos que la sabiduría, gracia y misericordia de Dios se revelan. Esta futura esposa fue rescatada de las tinieblas por su futuro esposo y le quitó ese vestido vil y ahora le pone un hermoso para las bodas del Cordero. ¿No está contento con eso? No lo veo muy convencido. Vaya conmigo a Zacarías, el libro de Zacarías 3:1 al versículo 5. Visión del sumo sacerdote Josué. Me mostró al sumo sacerdote Josué. Esto es impresionante. Sumo sacerdote. ¿Cómo tenían que estar preparados los sumos sacerdotes para entrar al lugar santísimo? Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová. Y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué, dice la Escritura, estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas ¿de qué? De gala. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Esta palabra viles en el original es una palabra muy fuerte que significa sucio, pero en relación como si fuera excremento. La futura esposa está siendo purificada de errores, divisiones y corrupciones de doctrina, ¿sabía? Está siendo preparada, está siendo purificada
para ser públicamente reconocida por Él como su delicia y su amada. Tenemos que pasar ese proceso todos, mis hermanos, de purificación y de limpieza. Apocalipsis 21:9 dice: vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, y yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Eso es lo que dice Apocalipsis 21:9. Le mostró una esposa hermosa, gloriosa, y sus vestidos eran blancos y resplandecientes. Vaya conmigo a Efesios 5:32. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Esa es una verdad muy grande, y yo la uso para hablar de Cristo y de la Iglesia. ¿Será que este misterio está relacionado con la siguiente pregunta? ¿Cómo alguien tan puro, tan santo, excelso y glorioso podría unirse con una iglesia que fue rescatada de lo más vil? ¿Será que en este misterio están escondidos sus atributos de amor, misericordia, gracia, justicia y santidad? Miren, mis hermanos, la iglesia aparecerá en aquel día no con el vestido sucio, sino con un vestido limpio y blanco, el cual representa las vestiduras de la justicia de Cristo, imputada para justificación e impartida para santificación. La futura esposa se está preparando, se está guardando y tiene un gran gozo y está sumamente emocionada porque llegue ese gran día cuando regrese el Señor por ella. Amén. Y se está preparando, mis hermanos. Miren, la Escritura dice que seamos santos en toda nuestra manera de vivir, en toda, mis hermanos, en nuestra manera de vestir, de pensar, de hablar, en toda nuestra manera de vivir. ¿Sabía que algunos respetan algunos pecados? ¿Pecados respetables? ¿Saben a lo que me refiero? Hay algunos pecados que los respetamos demasiado, que siguen ahí en nuestra vida y en nuestro corazón. Pero el Señor quiere limpiar nuestro corazón, nuestra vida. Nos está preparando para ese encuentro con Él, para las bodas del Cordero. Por eso Apocalipsis 22:17 dice así: y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Gratuitamente. ¿Cuántos quieren estar en aquellas bodas con el Señor? ¿Sabían que mi abuelita ya nos está esperando ya? Y muchos más. Mi abuelita, como les comenté hace algunos días, meses quizás, que a mi tía Oliva: ponme el vestido más bonito, peíname, porque ya me voy a las bodas del Cordero de Dios. Ya quiero irme con Él ya. Y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. ¿Cuál es el riesgo aquí para algunos? Que si no son nacidos de nuevo, no son parte de la iglesia de Cristo. Y por lo tanto no van a tener
no van a tener parte en las bodas del Cordero de Dios. Ese es el problema para muchos, que necesitan al Señor Jesús en su corazón. Amén. ¿No les llega a maravillar, mis hermanos, que el Señor nos haya tomado de lo peor, nos traiga a Él, nos haga de Él, que somos ahora su pertenencia, pertenecemos a Él, que nos da el privilegio de servirlo también en este mundo y después de disfrutar con Él la eternidad? Eso debe de ser motivo de gozo y de alegría, ¿sí o no? Y hasta de brincar quizá. Bueno, vamos a ponernos de pie, nada más no brinque. No, claro que sí, a veces, miren, las emociones el Señor las ha puesto aquí, en nuestro corazón. Y podemos gozarnos y alegrarnos en Él. De hecho, ¿quién se imagina en esas bodas a la gente callada o triste? Va a ser un gozo, mis hermanos, estar con el Señor toda una eternidad. Así que gocémonos y alegrémonos, porque han llegado las bodas del Cordero, y ahí estaremos un día todos, con nuestro amado Señor. El esposo, el novio, viene a buscar a la novia. ¿Está preparada? ¿Está preparada ya? ¿Ya para irnos? Muchos de nosotros tenemos que poner en orden muchas cosas, es la realidad. Y el Señor nos está permitiendo eso. Poner en orden muchas cosas antes de que nos presentemos delante de Él. Señor, gracias te damos en esta noche. Gracias por tu gran misericordia, por tu amor tan grande. No podemos entender todavía este gran misterio. No podemos entender cómo es que tú llegaste un día a nosotros, Señor. Y de ahí nos tomaste, nos limpiaste, nos quitaste ese vestido vil, sucio. Y ahora tenemos un vestido blanco y resplandeciente. Y es nuestra responsabilidad mantenerlo limpio, Señor. Para no ensuciarnos con el mundo, con las ideas del mundo. Para no ensuciarnos de tanto pecado, Señor, que a veces hay a nuestro alrededor. Y tú nos das la oportunidad de que cada día vayamos contigo, nos pongamos a cuentas y nos limpiemos los pies también, Señor, de tanta maldad, de tanto pecado. Señor, queremos estar listos para ese momento en cuando tú vengas por nosotros. Estemos preparadas como esas vírgenes prudentes que tenían llenas sus lámparas, que no descuidaron su relación contigo, Señor, su relación personal, en oración y en estudiar la palabra, Dios. Gracias te damos en esta noche, Señor, y te damos toda la gloria y la honra y gracias de verdad, Señor, por rescatarnos, Señor, y hacernos parte de una iglesia que en aquel día será una iglesia gloriosa, limpia, santa, apartada para ti, Señor. Así que te damos toda la gloria y la honra a ti en el nombre de Jesús y gracias te damos por tu palabra. Amén. Venid y aclamad con alegría, con júbilo cantemos a la roca de la salvación. Lleguemos ante Él con alabanza, aclamemos con cánticos al Rey, porque Él es grande, Él reina sobre todo, porque Él es digno, Jehová es su nombre, porque Él es grande, incomparable es su amor, nadie como Él.
nuestro Rey, porque Él es grande. Él reina sobre todo, porque Él es digno. Jehová es su nombre, porque Él es grande. Incomparable es su amor, nadie como Él. Grande es nuestro Rey.